Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de buenas noticias, de noticias navideñas. A propósito, ¿no?, de que ya entra la época más alegre, que es, valga la redundancia, la Navidad. Vamos a hablar de noticias importantes que dio el gobierno. En la entrevista central hablamos con el presidente de Justicia Social, Julio César Valentín. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, como ha sido ya una tradición del gobierno dominicano, ha nombrado una acción muy bonita que realiza durante todo el mes de diciembre en los jardines del Centro Olímpico Dominicano y en los jardines del Gran Teatro del Cibao, denominada Villa Navidad. Villa Navidad es un espacio gratuito que el gobierno ha implementado en busca de que las familias dominicanas, tanto de la capital como del Cibao, de Santiago y la zona norte, tengan un espacio donde recrearse, donde asistir a ver actividades, donde los niños y los adultos puedan disfrutar del espíritu de la Navidad. Y yo quiero resaltar la positividad de este tipo de espacios porque contribuyen a la unificación de las familias dominicanas. Y qué bueno que esto se haya regularizado como una política de Estado en aras de buscar la expansión de espacios para que las personas tengan más accesos a lugares de distracciones. El jueves, el presidente de la República dejó inaugurado este espacio en la capital y el sábado lo dejará inaugurado en la provincia de Santiago, en los alrededores del Gran Teatro del Cibao. Y que yo espero que este tipo de actividades motive a las alcaldías, a las gobernaciones, a las empresas privadas, ¿por qué no?, a buscar alianzas importantes para favorecer a la minoría, a la mayoría. Y ustedes dirán, ¿por qué a la mayoría? Y yo les respondo, porque la mayoría de los dominicanos y dominicanas no tienen la oportunidad, quizá que tengo yo, que tiene usted que me está viendo, de asistir a esos grandes parques de espacios públicos navideños que están decorados de manera bonita para el disfrute de las familias. Y que el gobierno ha tenido la visión, ha tenido la decisión de preparar durante todo el mes de diciembre para el disfrute de la familia dominicana. Yo soy de los que piensan que pequeñas acciones como lograr que la familia, que la gente pueda tener un lugar donde esparcirse, donde disfrutar de un buen evento, con una buena seguridad. Yo soy un fanático y un abanderado de que eso se multiplique. El gobierno, de manera correcta, ha interpretado el deseo que tiene la sociedad dominicana de tener espacios para divertirse. Porque si bien es cierto que hace poco tuvimos un fenómeno, no menos cierto es que el gobierno debe ser el principal propulsor de que estas navidades sean alegres, de que la familia dominicana se sienta contenta. Y a raíz de esa inauguración vienen otras importantes noticias
y es como ha denominado el gobierno dominicano la brisita navideña. Es decir, nuevamente, como se logró el año pasado, y adecentando, y hay que decirlo, la dignidad, respetando la dignidad humana, se van a entregar vía tarjetas los bonos navideños. ¿Y qué buscan los bonos navideños? Bueno, eliminar los tumultos, eliminar la indecencia que se formaba, eliminar el maltrato que se le daba a la sociedad dominicana en las entregas de las cajas navideñas, que eran en su momento los mecanismos que se utilizaban, en los cuales yo particularmente nunca estuve de acuerdo, pero era lo que se tenía. El presidente Abinader y su equipo han tenido la visión de adecentar esas entregas, donde usted con una cantidad de dinero determinado que equivale a más de lo que tenían esas cajas, bueno, usted va a centros de dispendio de alimentos, de frutas, de su traguito, no discotecas ni bares, en sus colmados bien identificados, bueno, y hace uso de ese mecanismo que contribuye también a involucrar a la sociedad en la bancarización y en el manejo de productos electrónicos. Y usted puede estar de acuerdo o no, pero la verdad es que ese fue un paso importante en aras de evitar los maltratos, en aras de evitar que una sociedad, por una caja de alimentos, lamentablemente por la pobreza que afecta al país o a las sociedades, tenga que aguantar estrellones, patadas, trompadas y humillaciones. Y eso hay que saludarlo, eso hay que felicitarlo, y eso, independientemente gobierno, es un bien que instauró y tiene que permanecer, no importa quién sea gobierno en 4, 10, 12, 14 años. Y yo particularmente soy un defensor de que los programas que sean para mejora, que los programas que sean para adecentar se mantengan. Y ahí estamos hablando de dos buenas noticias que da la autoridad, que da el gobierno central para estas Navidades. Pero también se anuncian grandes fiestas populares. Es decir, ya el país, con el gobierno liderando como tiene que ser, entró en un estado de alegría, de compartir familiar. Pronto se anunciará la gracia que siempre da aduanas. Bueno, pero ya la regalía empieza a darse a partir del 1 de diciembre. Es decir, lo que ha significado y la temática muy interesante que ha identificado el gobierno es de que a la sociedad hay que darle alegría, hay que darle tranquilidad, y todo lo que hemos mencionado, todo eso que hemos hecho aseveración, contribuyen a una sociedad más alegre, una sociedad como la que está acostumbrada la República Dominicana, alejada del odio, una sociedad que aproveche esa época de Navidad para fortalecer los lazos familiares, para fortalecer los lazos amistosos, para volverse a reencontrar, para que esos niños que no tienen la oportunidad de asistir fuera del país puedan asistir a espacios que logren con su imaginación transportarlos al más allá de la imaginación. Es decir, muchas cosas que todos tenemos que celebrar en esta época. Y así, que se haga bien, que se hagan en orden, que se hagan de manera transparente. Eso es lo que como sociedad debemos de perseguir. Y lo que se logró el año pasado con las fiestas populares
con Villa Navidad, con la brisita del bono navideño a las familias dominicanas, este año tiene que ser mejor, tiene que redoblarse los esfuerzos y me da mucho gusto ver al presidente de la República, él de manera personal, involucrarse en cosas que quizás cualquier otro aspirante o presidente pudiera decir, bueno, pero eso de Villa Navidad, que vaya a otro. No, eso tiene un gran significado. Eso tiene un gran peso para la familia dominicana. Cuando usted es el que promueve espacios para que la familia comparta, para que la familia se unifique, para que no todo sea trabajo, para que no todo se desarrolle en el ambiente de la casa y demás. Cuando pasa eso, usted se está involucrando en una gran obra, en la más importante, sin quizás, que es el de velar por la unidad familiar. De manera que yo soy de los que saludan que hoy, a esta hora, a las 9 y tanto de la noche del domingo, ya miles de dominicanas y dominicanos hayan asistido al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en el caso del Cibao y de Santiago, a los alrededores, a los jardines del Gran Teatro del Cibao. De manera que invitamos a la sociedad a visitar estos espacios que se han hecho para el disfrute de todo dominicano. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros Julio César Valentín. Él es el presidente del partido Justicia Social. Con Valentín hablaremos temas importantes después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña Julio César Valentín. Él es el presidente de Justicia Social, un partido de reciente formación en la República Dominicana, a quien le damos las buenas noches este domingo en Precisando. Julio César, bienvenido. Bienvenido y buenas noches. Teníamos pendiente esta conversación. Sí, hay que honrar. Doctor, hay mucha gente que quizás, si usted se sienta ahí, quisiera saber cosas que usted explicó en su momento en una carta. Pero mi pregunta más bien va dirigida a qué experiencia, qué ha significado, cómo nace Justicia Social. Bueno, la experiencia ha sido edificante, aunque muy retadora, en el sentido de que hemos tenido en un tiempo récord que recorrer el país, entrar en contacto con viejos amigos, con camaradas de lucha, con gente de los movimientos sociales, de organizaciones, de distintas comunidades, con dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de otras fuerzas que en algún momento hemos tenido algún tipo de contacto. El hecho de tener representación municipal en el sur, en el este, en el norte, nos ha permitido pues crear una red de rápida actuación y conseguir el reconocimiento de nuestra organización política, Justicia Social, en un tiempo que no tiene precedentes. Eso le iba a preguntar. En ese sentido ha sido fatigante, como te dije, retador. Sin embargo, pudimos romper nuestras expectativas en el sentido de que de no obtenerse el reconocimiento para el 24, ya tendríamos recorrido el país varias veces para futuras jornadas. Sin embargo, cumplimos con todos los requisitos que exige la ley electoral, la ley de partidos, y hoy somos una organización que pretendemos tener una participación significativa. No tenemos... Usted nos está creando expectativas inalcanzables. No, nosotros no creemos en esas cifras hiperbólicas. Nosotros somos un partido que primero no
disfrutamos de financiamiento No, porque público electoral. Claro. Segundo, tenemos alcaldías en Santiago, en Hondo Valle, candidatura en Asua, en 2 distritos de Monteplata. Que pertenecen hoy en día sí, a Justicia Social. A Justicia Social. Y cerca de un centenar de candidatos y candidatas a regidores, lo que nos indica que podríamos ser una organización que no será competitiva con los 3 grandes referentes, pero sí que va a sentar un precedente histórico en términos del caudal de votos que va a aportar. Un buen dominicano varias casillas, sin dudas. Sí, nosotros seremos los últimos. Nuestro planteamiento es que los últimos serán de los primeros. Y nosotros estamos conscientes de que lo que logramos en esos pocos meses para el reconocimiento, esa energía la vamos a redoblar en esfuerzo, en sacrificio, en entusiasmo, en acumulación de sectores de la sociedad dominicana que ven la propuesta programática y el pacto por la profundización del cambio y por más justicia social, llevando a la cabeza la candidatura del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. De ese tema vamos a hablar más adelante porque me interesa y llama la atención, como usted dice, bueno, aquí hay partidos que tienen la vida entera buscando reconocimientos. Andan el país 2000 veces y no lo han conseguido. ¿Cuándo arranca ese trabajo, licenciado? No, ya nosotros estamos en la calle. Sí, pero ¿cuándo arrancó, perdón, ese trabajo ya de...? Nosotros tomamos la decisión de no tener navidades. Y en diciembre iniciamos el proceso de recolección de firmas. En enero hicimos un corte y nos dimos cuenta que en algunos lugares había que hacer desplazamiento. En mi caso y otros dirigentes duramos semanas sin llegar a nuestras casas, a Santiago o a la capital, desplazándonos a los distintos puntos del país, justamente por el tema de que muchas personas quieren probar la experiencia de ser parte de una nueva alternativa política, de una nueva organización política. Sin embargo, quieren ver el rostro de personas que conocen, que tienen referencias, pero que quieren tener una proximidad. Y nosotros tuvimos la ventaja de que además de que tenemos regidores, alcaldes, también tenemos amigos. Porque cuando hemos estado en funciones públicas hemos pretendido ejercer con pluralidad nuestra responsabilidad. Y con decencia. Con decencia y no con sectarismo. Ello nos llevó a que, por ejemplo, en todas los centros universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, parte del estudiantado recolectara firmas. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos, si hay un referente en Santiago, a tocar puertas y acompañar al estudiantado para que jóvenes que no tenían la posibilidad de llenar sus procesos se fueran a estudiar al extranjero. Bueno, ese es un fuerte. El otro fuerte fue la cantidad de personas del Comité Central que decidieron acompañarnos a la conformación del partido. Y lo que parecía muy lejano, bueno, pues fue reconocido. Somos el número 34, la casilla 34, la última casilla en la boleta presidencial y congresional. Y estamos absolutamente convencidos de que vamos a obtener un caudal que no creemos en la exageración, porque hay gente que siempre sobreestima la capacidad de convertir simpatías en voto efectivo. Y nosotros no, nosotros tenemos los pies sobre la tierra, nosotros pretendemos ser un partido político de cuadros, de oficiales, porque estimamos que la actividad política es para personas dedicadas a lo que, como se decía antes, cuadros profesionales dedicados a la actividad política. Eso pueden ser 2, 3, 4 mil personas, pero con gran incidencia electoral. La ideología fundamental de justicia social. Nuestros presupuestos programáticos se orientan al progresismo. Nosotros somos una organización que nos autoproclamamos como una organización democrática, defendemos los valores y prácticas de la democracia, popular, defendemos ante todo los intereses de los sectores más vulnerables, es decir, a los sectores populares, a la clase trabajadora, a la madre soltera, a los jóvenes, a los gremios,
a las organizaciones sociales y populares, a la pluralidad religiosa, en fin. Tenemos más compromiso, un compromiso más preferente con los sectores populares que con las élites económicas. No tenemos resentimiento con las élites, pero nuestro compromiso es con que el crecimiento económico sea distribuido más equitativamente y que genere mayores niveles de inclusión. A eso nosotros le llamamos progresistas. Nosotros nos definimos también como una organización patriótica, como una organización alternativa, como una organización ecologista, es decir, defendemos el medio ambiente, los recursos naturales, pero también como una organización feminista, entendiendo el feminismo como todo movimiento que propugna por igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Y por eso decimos que, por ejemplo, ahora que se discute la selección de una cantidad de personas en una de las altas cortes del país, nosotros abogamos por una representación equilibrada entre mujeres y hombres a partir de sus competencias en el Tribunal Constitucional. Hemos visto que usted tiene, y como dicen en buen dominicano, con usted se ha ido una gran cantidad de alcaldes y de funcionarios, sobre todo del área municipal. ¿Eso es una estrategia? ¿Por qué tantos alcaldes, tantos regidores? Bueno, porque nosotros nunca vimos a nadie pequeño. El alcalde de Palmar Arriba, Miguel Junior Toribio, desde que tenía 21 años, digo, yo lo conocí de 12 años con su padre, que fue fundador del PLD, bien en condiciones, fue el regidor más votado en unas elecciones cuando tenía 21 años. Y dije, bueno, pero este joven tiene demasiadas condiciones. Es un cuadro, hay que invertir en información. Hay un curso en España, vamos a enviarlo a España. Hay un curso de participación, vamos a enviarlo. Eso era en el partido anterior. En el Partido de la Liberación Dominicana. Pero había otras personas que entendían que no, que Palmar Arriba es muy pequeño, Villa González es muy pequeño. Entonces con nosotros vino una gran cantidad. Los últimos 2 presidentes del Comité Central, 2 de ellos fundadores, están en el Partido de Justicia Social. Pero cuando usted se va a Jánico, es verdad que Jánico es pequeño, pero cuando Valentín aspiraba obtenía 68 y 70%. ¿Por qué? Porque nosotros no dejábamos de ir allí, a aquellos lugares pequeños, y gestionábamos junto a ellos para que ellos se legitimaran. Y ahí está Hilario Fernández como síndico, y estuvo Leo Abreu. Los 2 que fueron síndicos están con Justicia Social. Los que le conocemos y conocemos la historia, sabemos que cuando usted fue candidato y senador por Santiago, Las Lomas le sumaban muchos votos. En efecto, lo mismo pasa con en Juncalito, con El Caimito de Jánico. Lo mismo pasa con Canca y con Tamboril. Angiolino Hermosén es un referente, fue presidente de la Federación Municipal de Municipios. Y a él, alcalde de un municipio pequeño. Pequeño, relativamente pequeño, porque Tamboril tiene más votos que varias provincias. Es decir, que Tamboril es un pueblo, además, que tiene pleno empleo, es un pueblo bastante pujante en términos económicos, bastante productivo, que el gobierno le ha prestado atención en obras importantes. Por ejemplo, el jueves pasado estuvo el ministro de Interior en un proyecto de iluminación. Hace muy poco el Banco de Reserva hizo lo que era un anhelo histórico, que es la casa museo del expresidente Horacio Vázquez, que era de Tamboril, y eso le ha dado una vida y una movilidad cultural a un pueblo que siempre fue activo culturalmente. Bueno. Pero recientemente se celebra el festival de cigarro, que viene gente de muchas partes del mundo. Se ha internacionalizado. Pero Tamboril es el municipio que tiene más edificaciones después de Santiago, verticales. Es decir, ese Tamboril, que tiene ya hoy más de 100,000 habitantes, tiene una cantidad de votos significativa que puede definir la senaduría de una provincia importante como Santiago. Julio César, mucha gente, o se crearon muchas expectativas en torno a la formación de su partido, ¿verdad? Y el anuncio que usted dio en su momento. ¿Por qué usted miró hacia el litoral del PRM y del presidente Luis Abinader para hacer una alianza política y no a donde mucha gente creía que podían ser sus aliados naturales, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué al PRM? Mira, nosotros pronosticábamos que el PLD, en el proceso de descenso, de declive que venía experimentando, no por nuestra salida,
sino porque esto ha sido un fenómeno de todo el país. Cuando Valentín y parte de sus correligionarios salieron del PLD, dijeron, eso es capricho, eso es envidia. Y digo, no, nosotros lo que estamos es anunciando un problema de fondo que merecerá el estudio profundo de la organización. Ahora, nosotros no estamos obligados a mantenernos en un estado de tensión o de trato inapropiado, y no hay la capacidad de arbitraje para resolver situaciones que nosotros decíamos, para estar dentro creando disturbios, es mejor salir, mantener nuestra identidad, la que mantuvimos siempre en el PLD y en mi primera militancia en el movimiento estudiantil y popular, y entonces nosotros hoy conformamos una organización. ¿Qué entendemos nosotros? Que tanto el PRM, el PLD como la Fuerza del Pueblo, los tres se autoproclaman como partidos socialdemócratas o progresistas, pero nosotros entendemos que hay una cierta disociación, una cierta separación entre parte de las prácticas y sus postulados. Mucha gente es progresista en el PLD, en la Fuerza del Pueblo y en el Partido Revolucionario Moderno. A nosotros nos llama la atención la estabilidad del país, la estabilidad económica, institucional, los avances institucionales que son notorios en este gobierno, porque cuando hablamos de que somos un partido democrático y defendemos los valores y la práctica de la democracia, el primero de los valores es la transparencia, la tolerancia, es la participación. Entonces, nosotros entendemos que el presidente Abinader representa un modelo de liderazgo que en América Latina se le tiene como una persona muy distante de populismo y de extremismo. No tiene posiciones extremistas, pero también distante de sectarismo, de intolerancia, de exclusiones, y además es una persona próxima. Es una persona que puede dialogar contigo aún teniendo tus diferencias en determinados aspectos con él, y te dispensa un trato digno. Es decir, ese trato no insultante, ese trato decente nos aproxima. Esa proximidad, ese gesto de tú escribirle a un presidente, no yo, un alcalde de Jánico, sin ser de su partido, claro, sin ser de su partido, y le responde. Entonces, cuando nosotros salimos, vienen conmigo una gran cantidad de alcaldes. Yo tengo que ser honesto. Yo podría ir solo, pero yo no quiero repetir la historia del licenciado Toy de Camps, que salió enfrentado con Hipólito Mejía. Lo que indicaba el libro era un pacto con el doctor Leonel Fernández para hacer su partido robusto, para obtener un 5, un 7, un 8, un 10, un 12%, y no llamar a votar hasta por el diablo en contra de Hipólito Mejía. Claro. Es decir, eso hizo que la gente volcara su voto por quien fuera la antítesis electoral más competitiva, que era Leonel Fernández frente a Hipólito Mejía. Si Atuey hace un pacto y se olvida de ser candidato presidencial, habría ganado todas las sindicaturas que tenía, habría ganado todas las diputaciones que tenía, pero no ganó ninguna. Porque nosotros no vamos a sobreestimarnos porque nos reconocieran con prontitud. Entonces nosotros formamos un acuerdo con el PRM justamente porque en mi caso yo le debo un certificado de garantía a esos alcaldes que prácticamente abandonaron sus carreras, a un grupo de regidores en el país, cerca de 30, que abandonaron su posibilidad de ser candidatos en el PLD, pero que no había certeza por lo que nosotros denominamos política. Y la coalición dominante que se impuso o que ganó, vamos a llamarlo como es, nosotros conocemos de un comportamiento poco plural, poco inclusive, poco incluyente. Entonces nosotros no íbamos a exponer a esos compañeros a ir. ¿Cómo entraban ahora ellos en una alianza Fuerza del Pueblo, Justicia Social, PLD? No cabían. De donde usted sale criticando, claro, algo, cuestionando algo. Claro, exacto. Pero nosotros ni siquiera cuestionábamos el PLD. Al PLD lo que le cuestionábamos era la incapacidad de resolver tensiones, maltratos y exclusiones, intolerancias en determinados territorios
y que es cuando, si tú no podías resolver eso, ni siquiera cuando estábamos en el gobierno, no lo vas a resolver en estos momentos. Licenciado, el que le conoce a usted sabe que una alianza jamás puede ponerse sobre la mesa poniendo intereses ni económicos ni particulares. ¿Cuáles puntos usted puso sobre la mesa con el PRM para llegar a un final término esta alianza? Mira, en primer lugar, profundizar los cambios institucionales. Insistir en la necesidad de un ministerio público independiente, pero no por la coyuntura del presidente Abinader, que creyó en eso, sino que se instituya en las normas legales. La Constitución de la República. Sí, absolutamente. Pactamos planteando que se promuevan políticas públicas que eliminen las barreras aún existentes de desigualdad entre hombres y mujeres para el acceso en lo laboral, para el acceso a las instituciones estatales, para promover la igualdad de salarios entre mujeres y hombres, como proclama la Constitución de Juan Bosch y que nosotros quisimos reivindicar en la Constitución de 2010, pero que persisten esos obstáculos que permiten concretar ese anhelo de igualdad de derechos o igualdad de salario entre mujeres y hombres. Condenar o implementar o incrementar las políticas públicas, ahora que estamos incluso en el mes de la no violencia hacia la mujer, políticas públicas contra la violencia contra la mujer, la violencia machista, tan aceptada en una franja de la sociedad. Endurecer lo que tenemos. No solo endurecer, sino promover más políticas públicas. Por ejemplo, nosotros entendemos que si no educamos en la igualdad desde la más temprana edad en la escuela, vamos a seguir repitiendo el patrón machista que observamos en la casa, que observamos en el barrio, en la comunidad. ¿Usted entiende que eso es una conducta Claro, aprendida? nosotros favorecemos la educación sexual en las escuelas para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para prevenir embarazos en adolescentes, porque al final los embarazos, las estadísticas te demuestran que a mayor tasa de pobreza, mayor probabilidad de embarazo. ¿Por qué? Por falta de información, por falta de orientación, por falta de educación y además porque no hay políticas públicas que promuevan. Por ejemplo, yo saludé cuando Tati Guzmán de Marcelino, siendo ministra de Salud, logró establecer la vacuna contra el papiloma humano. Eso es correcto. Porque el sexo lo van a practicar. Ahora, ella me confesó que tuvo que dialogar mucho con la iglesia. ¿Usted está de acuerdo con las tres causales, entonces? Absolutamente, absolutamente. Y nosotros, en algún momento, porque sabemos que el momento electoral es el momento más inapropiado para abordar esto, sin embargo, justicia social y nosotros, como dirigentes, nunca vamos a jugar con querernos colocar en la posición más graciosa. Electoralmente. Sí, respetando, ¿verdad?, la libertad de conciencia de aquellos que sostienen posiciones religiosas, pero nosotros tenemos gente que son devotos católicos, devotos cristianos y que entienden que en caso de una violación, en caso de de la inviabilidad de un feto comprobado científicamente, porque hoy ya hay que proteger la vida de la madre. La vida de la madre. Entonces, esa cosa nosotros lo planteamos sin ningún tipo de ocultamiento, porque no vamos a estar engañando absolutamente a nadie. Nosotros reiteramos que hay que seguir, además de saludar que los policías tengan un salario por encima de $500, que fue una promesa de campaña, bueno, pues que el salario real de la clase trabajadora siga siendo incrementado, que los derechos de los trabajadores sean protegidos de manera rígida ante cualquier tentativa de arrebatarles conquistas al sector laboral del país. Entonces, esos presupuestos nosotros los tenemos muy claros y no los utilizamos como un recurso demagógico. Nosotros no decimos lo que dicen las encuestas que quiere la gente, sino lo que entendemos que puede contribuir a paulativamente
orientar a la población, porque ahí yo entiendo que el liderazgo político democrático tiene un compromiso pedagógico con el ejercicio de la política decente y alternativa. Y en ese sentido tenemos que hablarle con claridad a la población, tenemos que educarla, tenemos que orientarla para que cada vez el voto sea más reflexivo y más crítico, aún termine perjudicando a nosotros como sector político que pretendemos instalarnos en una parte de la conciencia nacional. Licenciado, finalmente, ya a término de la entrevista, ¿qué vislumbra un conocedor de la política como usted? ¿Qué usted vislumbra va a pasar? ¿Habrá definición en primera vuelta? Cuéntenos un poquito de eso. Yo soy parcial, pero la experiencia en muchos años de militancia y en muchas elecciones me indican que el presidente Abinader está consolidado para ganar de manera convincente en una primera vuelta. Que no hay un nivel de crecimiento sostenido del doctor Leonel Fernández, que evidentemente está en una consolidada segunda posición. Y que el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato lo que han venido es descendiendo del 37% que obtuvo Gonzalo Castillo de manera consistente, porque a una organización política que en una provincia le renuncian prácticamente todos sus dirigentes, y no digo Santiago, estamos hablando de Elías Piña y de otras provincias, a una organización y a un candidato que toda la semana le renuncia un miembro del comité central, un candidato regidor, un aspirante a senado, un aspirante a alcalde, es porque perdió la esperanza y la confianza en el modelo que ha predominado en este momento. Eso no lo decimos como una posición fanática ni antipeledeísta, sino porque la actividad política es realidad y hay instrumentos científicos para medir el comportamiento electoral de la ciudadanía, a menos que pasen situaciones verdaderamente inesperadas, errores garrafales, actos atropellantes, actos execrables, abominables por parte de la candidatura del presidente Abinader y de Raquel Peña, pues todo indica que el PRM y sus aliados se conducen a una victoria colosal en la primera vuelta de mayo del año 2024. Licenciado, muchas gracias. Yo creo que se quedan temas por hablar con usted. Pero y ahí Justicia Social pretende hacer un aporte modesto pero importante. Esperamos que vuelva antes de las elecciones por aquí. Aquí estaremos. Si no, llamamos a Rubio Charlie para que nos ponga en contacto. Sí, Charlie o Glenn Davis, que ambos están siempre atentos. Los dos amigos míos. Así es. Julio César Valentín fue nuestro invitado este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Desde el inicio de su mandato, el presidente Luis Abinader ha buscado a través del Ministerio de Vivienda y Edificaciones que la construcción de estas obras sean una de las piedras angulares de su administración, como una promesa de brindar un hogar digno a miles de dominicanos, una política pública creada con facilidades para hacerlo posible. Así lo expresó el especialista Juan Carlos Guillén, quien asegura que esta visión del presidente Abinader ha visto impulsada con éxito en 3 programas clave: Mi Vivienda Feliz, Familia Feliz y Dominicana se reconstruye. Estos programas han permitido que más de 211,000 personas en República Dominicana obtengan acceso a viviendas dignas y asequibles en solo 3 años y 4 meses de su gobierno a través del Ministerio de la Vivienda. En otra información, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional 2 importantes proyectos de ley en el marco del Plan de Reformas Institucionales que impulsa. Esta vez fueron introducidas en el Senado de la República una iniciativa que versa sobre la violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública o privada y otra que tipifica y sanciona el delito de secuestros en todas sus modalidades. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta, hizo personalmente la entrega de los documentos en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos. En el plano internacional, el Tribunal Superior de Nairobi mantuvo el bloqueo temporal del despliegue de policías de Kenia en Haití como parte de la misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, informó el abogado y político opositor Ekuru Akud, que interpuso una demanda contra esa iniciativa.
El ministro keniano del Interior sostiene que el Parlamento tendrá la última palabra sobre los planes del gobierno de Kenia de desplegar unos 1.000 agentes para combatir a las bandas criminales en Haití. Gracias, como de costumbre, a nuestro equipo de prensa por tan importante resumen de noticias nacionales e internacionales. Si ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de ATV Canal 35.